días a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de Infiltrados, el programa de entrevistas del Filtro, en el que ya han ido desfilando distintos candidatos y candidatas a la presidencia y al Congreso. Mi nombre es Paulo Rosas y hoy nos acompaña Marité Bustamante. Ella es abogada y candidata al Congreso por Lima con el número 8 de Juntos por el Perú. ¿Cómo estás, Marité? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Hola a todos y a todas. Bueno, para arrancar un poco con coyuntura, sé que uno de los temas, digamos, en campaña que tú estás manejando es el tema de todo lo que es espacios públicos, ¿no? Y justo ayer el Consejo de Lima aprobó el reajuste integral de zonificación del distrito de Lurín. Han surgido muchas voces críticas respecto de este reajuste, que todo indica que tendría un efecto negativo respecto de la cuenca del río Lurín. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Cuál es tu evaluación? Y no sé, y eventualmente habría una posibilidad de revertir lo que pasó. A ver, en primer lugar habría que decir que lamentablemente Lima, como la mayoría de ciudades del Perú, está a la deriva. Es decir, no cuenta con un plan urbano que haya sido decidido por todos y por todas y que oriente nuestro crecimiento como ciudad. Eso ocasiona que sean los intereses inmobiliarios o los intereses de los traficantes de terrenos los que decidan cómo crece nuestra ciudad. Y eso no puede seguir pasando. Lo que ayer ha aprobado el Consejo Metropolitano con los votos de Acción Popular, de Podemos y de algunas otras listas, es terrible porque implica un atentado contra uno de los últimos pulmones verdes que le quedan a la ciudad, el Valle del Lurín. Valle del Lurín en el que se realiza actividad agrícola, Valle del Lurín donde hay un santuario arqueológico importante como el de Pachacamac, sí, y donde hay un litoral importante para aprovechar en su potencialidad turística. Entonces, es muy, muy preocupante que sean los intereses inmobiliarios los que terminen convirtiendo un valle en una zona industrial o en una zona de alto comercio y que terminemos convirtiendo la playa, por ejemplo, en un espacio de centro comercial que definitivamente va a implicar que la interacción social dependa de cuánto consumimos y no de cómo podemos gozar de la naturaleza que allí se extiende, ¿no? Claro, ahora la evolución de este problema, por decirlo de alguna manera, solamente tiene solución, digamos, en el Consejo Metropolitano o no sé, en el Congreso eventualmente se podría hacer algo. Mira, la verdad es que las ordenanzas tienen rango de ley y hay una autonomía municipal. Entonces, en principio, desde el Congreso no se puede hacer nada. Uno no puede, por competencias, no puede sacar una ley que, digamos, contradiga la ordenanza. Lo que sí puede pasar es que, como con todo norma de rango de ley, se presente una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Además, digamos, los regidores de Lima podrían, los que se opusieron, presentar un proceso de reconsideración ante el Consejo Metropolitano, ¿no? Y creo que deberíamos ir un poco más allá, pensando en el futuro. Me parece que es urgente que el Congreso de la República cumpla su tarea en relación a la planificación de las ciudades y que primero fortalezca el rol planificador de las municipalidades, les dé más herramientas de planificación, pero también que probemos una ley de suelos que permita identificar dónde va a crecer la ciudad, claro, dónde hay suelos agrícolas que proteger y en general cómo queremos que la ciudad recupere todas las ganancias del suelo que se generan por la construcción de obra pública, ¿no? Claro, claro. Pasando ahora a un tema más electoral, el día martes se publicó la última encuesta de Datum. En esta, digamos, ha habido algunos cambios en posiciones, pero la candidata Verónica Mendoza aparece con 6%. O sea, si uno ve las otras encuestas que salieron y hace algunos cálculos con las márgenes de error, se podría decir que hay como, desde hace varias semanas, como que se mantiene la misma cantidad de votantes. Ustedes, desde Juntos por el Perú, ¿a qué atribuirían este aparente estancamiento? Bueno, yo creo que las elecciones, la campaña electoral recién comienza, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo una campaña electoral en medio de una crisis sanitaria, de una segunda ola que no termina de irse, de una crisis económica que golpea a muchos peruanos y peruanas, y por tanto los ciudadanos
no tienen mucho tiempo, creo yo, para dedicarse a comenzar a elegir opción electoral, ¿no? Pero igual, digamos que el señor Lescano y el señor López Aliaga sí se ve que hay una evolución, ¿no? Como que la gente un poco ahí sí ha tomado alguna decisión, se ve. Sí, es verdad que hay algunos candidatos que han logrado, digamos, ascender en sus posiciones, pero también es verdad que la mayoría de ciudadanos, el 30%, no ha decidido aún. Sí, Entonces creo que digamos, el escenario está abierto y que Verónica es una candidatura que se ha mantenido firme en los primeros lugares y que además, digamos, a diferencia de los otros candidatos, no está improvisando, ¿no? Ella ha señalado un programa muy claro desde el día uno de la campaña y ahí nos hemos mantenido para mostrar, creo yo, lo que la gente comienza a valorar en los políticos, ¿no? Coherencia. sí, Porque la verdad es que en campaña los políticos te dicen A y 2 semanas después te dicen B y entonces se acomodan en función de la coyuntura y no son serios en sus propuestas. claro. ¿Y tu evaluación cuál sería sobre el caso de la lista de candidatos al Congreso? Ahí también, si bien sí se ve que subió un poco, se ubica todavía en el 4%, digamos. Eso te concierne, digamos, específicamente a ti, ¿no? Que estás postulando al Congreso. ¿Tienen alguna estrategia para este casi mes exacto que queda antes de las elecciones? Si nosotros somos conscientes de el poco reconocimiento de nuestro logo, nos parece que eso es una deficiencia que tenemos que resolver. Mucha gente todavía sigue creyendo que votar por Verónica es votar por la flor, entonces hay que desmontar esa idea. Es muy importante que logremos asociar a Verónica Mendoza a Juntos por el Perú. Y bueno, estamos haciendo un despliegue muy importante este último mes. Recuerda que acabamos de salir de cuarentena, de hecho, entonces no hemos podido estar con mucha, digamos, fuerza en las calles, pero ahora estamos volviendo a ellas todos los días con actividades territoriales, siempre, por supuesto, cuidando la distancia social, llevando la mascarilla y procurando la desinfección con alcohol en gel. Claro, claro, como que, qué sé yo, ahora que terminó la cuarentena, relanzar la campaña más normal, por decirlo de alguna manera. Claro, la de territorio, ¿no? Que, no, mira, mucha gente en el Perú no tiene acceso a Internet. Me parece que es imposible pensar en una campaña que sea solo digital y por tanto nosotros hemos diseñado un conjunto de actividades para poder cubrir, por lo menos en el territorio que a mí me corresponde, todo Lima, ¿no? Que es súper difícil porque Lima ha crecido extensivamente, entonces de ir de Caraballo a San Juan de Miraflores te puede tomar 3, 4 horas, ¿no? En hora punta. Entonces, Claro, nos estamos repartiendo todos los candidatos en las diferentes limas para posicionar el logo y llevar el mensaje de Verónica Mendoza. claro. Ahora, regresando un poco a la coyuntura política, recientemente se difundió una entrevista al expresidente Humala. Él en esta entrevista creo que lo que más ha salido en los medios es lo que dice sobre Verónica Mendoza, sobre el que él le dictó anotaciones en estas agendas, ¿no? Del caso del Partido Nacionalista. Incluso él la llamó a Verónica malagradecida por el manejo que tuvo respecto del conflicto minero de Espinar en esa época. La candidata ayer negó, digamos, esta acusación de haber escrito y dijo que el expresidente busca colgarse de ella de alguna manera, ¿no? ¿Tú cómo ves esta situación? Lamentablemente, la mayoría de políticos opta por la difamación como estrategia de, digamos, de posicionamiento, ¿no? Ollanta no tiene ninguna prueba de lo que dice, ha sido parte de distintos procesos en los que incluso se le ha dado una prisión preventiva. En ninguna parte del expediente le hace referencia a eso. Verónica Mendoza no tiene ninguna investigación abierta por corrupción. Y además creo que es lamentable que él sea incapaz de reconocer que en Espinar hay serios casos de contaminación ambiental y de personas que han sido afectadas en su salud, ¿no? Verónica Mendoza no ha inventado eso, esa es la cruda y la triste realidad que padecen cientos de peruanos que viven cerca de proyectos mineros que no respetan las normas ambientales. Y creo que lo que no le perdona a Ollanta a Verónica es que ella haya sido valiente, ¿no? Y haya sido la primera en renunciar al proyecto nacionalista cuando el presidente decidió virar y romper con sus promesas de campaña, ¿no? Claro. ¿Coincidirías entonces en que quizá el expresidente quiere un poco colgarse de la imagen de la candidata Mendoza ahora? Sí, me parece que es claro que él quiere tratar de trepar en las encuestas y que
la popularidad por sí mismo no le da y entonces está queriendo colgarse de Verónica. Dicho sea de paso, con un discurso que promueve estereotipos bastante machistas, ¿no? O sea, decir esto de que ella es deslizar la idea de la secretaria y de que yo le dicto, ¿no? Claro, Creo que es un momento más bien en el que tenemos que afirmar la igualdad de hombres y mujeres en el plano político y que ningún candidato debería tratar de no solo difamar, sino subvalorar a alguien por algún rol que es importante. Digamos, toda profesión es válida, ¿no? Secretaria, enfermera. Dejemos de subvalorar las profesiones que son predominantemente ejercidas por mujeres. claro, claro. Ayer la candidata Mendoza tuvo una reunión virtual con el expresidente de Bolivia, el señor Evo Morales. Él ha expresado su apoyo. Sin embargo, digamos, retrocediendo un poco y viendo el problema que hubo en Bolivia hace ya más de un año, se cuestionó mucho, o sea, digamos, pese al innegable, qué sé yo, crecimiento que hubo en Bolivia en materia de salud, de educación, con el gobierno de Morales, que es algo que se ve en las cifras, se le cuestionó mucho al señor Morales el haber intentado reelegirse en contra de las normas electorales, ¿no? De su país. Y eso incluso en Perú nos trae un poco a la memoria el caso del año 2000 del señor Fujimori. Reuniéndose la señora Mendoza con el señor Morales, no, ¿crees que no hay un doble discurso quizá ahí? A ver, en primer lugar, nosotros hemos señalado que vamos, somos una propuesta democrática y en democracia hay pluralidad, hay competencia y esa competencia debe darse en el marco de nuestras instituciones. Nosotros, a propósito de la historia reciente y el intento de perpetuación de Fujimori, hemos decidido que ningún presidente pueda reelegirse y ese ánimo se respetará salvo que el pueblo soberano decida algo distinto en una asamblea constituyente que modifique la constitución. Nosotros no estamos interesados en promover ese cambio de ninguna manera. En segundo lugar, creemos que es bien importante que reconozcamos la importancia de fortalecer los lazos regionales, ¿no? Principalmente con los países vecinos, no solo Bolivia, ¿no? Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, comenzar incluso a tener tratados internacionales que nos comprometan como región y mejoren nuestras capacidades de negociación. Diría que Verónica ha tenido un encuentro con un líder político, como ella lo es, y que eso no de ninguna manera compromete nuestra autonomía y que cada país es libre de decidir y así debe ser cuáles son los destinos que quiere llevar, ¿no? Adelante. Claro, pero quizá, no sé, en el caso de la candidata Mendoza, o sea, una de las, no sé si críticas, pero sí como cuestionamientos que siempre están a su alrededor, es muchas veces, ¿no? Sobre el tema de las relaciones o los gustos que hay por modelos de otros países, que no está mal, digamos, tener una inclinación por un modelo, pero en el caso, por ejemplo, del señor Morales, no sé cuán buena imagen puede tener hasta hacia cierto sector del electorado peruano. No sé, desde tu punto de vista, ¿le convino? O sea, ¿es algo totalmente positivo o crees que hay matices sobre la percepción de la gente respecto de esta reunión, por ejemplo? No, seguro que hay polémica, de hecho si no, no estaríamos conversándolo ahora, ¿no? Sí, Pero también hay que entender que justamente la democracia lo que necesita revalorar es la diversidad, ¿no? Y lo que necesita, digamos, afirmar es que tenemos distintos puntos de vista, pero la responsabilidad de los políticos es ponernos de acuerdo en un contexto de proyecto de país, ¿no? Creo que Verónica ha tomado la decisión de reunirse con Evo Morales para, digamos, mantener un diálogo que, digamos, intercambie opiniones sobre cosas que nosotros compartimos, ¿no? Desde la historia de nuestra fundación como república, ¿no? Como nuestra condición de país primario exportador, nuestras condiciones de países en los que el racismo ha marcado lamentablemente la relación entre compatriotas quiero ser muy tajante con esto, ¿no? Nosotros apostamos por la pluralidad democrática, apostamos por la alternancia también, apostamos por el respeto de las instituciones y por eso Verónica compite en elecciones, ¿no? Nosotros queremos ganar con el voto popular la posibilidad de gobernarnos entre peruanos y no avalamos de ninguna manera
intentos de perpetuación que vulneren el orden democrático, pero tampoco avalamos golpes de Estado como el que se propició en Bolivia, ¿no? Porque lo sucedido en Bolivia hace un año fue claramente un golpe de Estado que atentó contra la voluntad popular y que luego las urnas han ratificado el respaldo masivo del movimiento hacia el socialismo en Bolivia, ¿no? Claro. Bueno, también hace unas semanas recuerdo que Verónica le escribió una carta al presidente Fernández de Argentina, él le respondió, ¿no?, sobre el tema de las vacunas. Digamos, ahí se ve un poco los lazos que quisiera estrechar la señora Mendoza de llegar a la presidencia. Y otro lazo, digamos que siempre es un tema recurrente, ha sido el tema de Venezuela. Ella ya ha dicho, creo, desde hace un tiempo de que Venezuela es una dictadura y ha condenado el régimen que ocurre ahí, pero esa no es la posición de algunos candidatos al Congreso de Juntos por el Perú. Ya ha dicho, ¿no?, que existen estas opiniones divergentes y que, bueno, es parte del juego democrático. Desde tu punto de vista, eh, lo de Venezuela es una dictadura. ¿Cuál es tu posición al respecto? En Venezuela hay un gobierno autoritario, hay una dictadura que lamentablemente ha causado eh, una crisis humanitaria sin precedentes que ha significado el éxodo de millones de venezolanos y nosotros hacemos votos desde el Perú, creo yo, para que el pueblo venezolano pueda encontrar las vías de resolver este conflicto de manera democrática y de restablecer un cauce de crecimiento económico y en general de bienestar social que permita que los venezolanos puedan retornar a sus países, ¿no? Nosotros como un país que también vio a sus compatriotas huir del Perú por la pobreza, la hiperinflación en los 90, en el inicio de los 2000, sabemos que no hay mayor anhelo de un migrante que el de retornar a su país, ¿no? Entonces, ojalá que eso se pueda dar de manera pronta. Perfecto. Regresando un poco a la política local, por lo que revisé, tú ejerciste como regidora de Lima en el año 2013 y 2014, ¿no? Eso fue después de la revocatoria del no. Exacto, sí. Eh, la situación de la señora Susana Villarán, que, bueno, es conocida, ahora está siendo investigada por el tema de los aportes que hubo justamente esa campaña del no. ¿Qué opinas sobre ella, digamos? Ella ha sido quizá la última lideresa de izquierda en ser elegida a un cargo importante como la alcaldía de Lima. Sin embargo, digamos, su reputación hoy está mancillada, ¿no?, por estas acusaciones en torno al caso Lavajato. Paulo, yo debo ser muy sincera con esto, ¿no? Para mí fue una decepción muy dolorosa, porque no solo es que yo me he jugado por un conjunto de reformas que nosotros defendimos desde la municipalidad y que Susana lideraba como alcaldesa de Lima, sino que evidentemente tenía una relación personal con ella, ¿no? Entonces, es muy doloroso constatar que alguien te haya dicho que no recibió un dinero y que luego descubras que sí lo hizo, ¿no? Y ese dolor no puede opacar también la necesidad política de que las personas que hayan cometido actos de corrupción sean sancionadas, ¿no? Yo debo decir con claridad que creo que Susana Villarán debe pasar por el juicio que le corresponde a toda persona y que una vez que ese juicio haya determinado una sanción, ella deba de cumplir, ¿no? Claro. Marité, revisando las propuestas, creo que lo mencioné al inicio, muchas de tus propuestas están dirigidas, ¿no?, a la creación, al sostenimiento de espacios públicos dirigidos a la actividad cultural en general, digamos, a que haya más de ellos en nuestra ciudad, en Lima. ¿Tú estarías de acuerdo con la expropiación de algunos espacios privados a fin de tener más espacios públicos? A ver, volviendo un poco a la pregunta anterior, ¿no? Nosotros desde la Municipalidad de Lima apostamos por un proyecto de ciudad que fue el que defendimos. Y en ese proyecto de ciudad se enmarcaba en lo que denominamos una Lima para todos y para todas. Y cuando nos referimos a eso, nos referíamos a reformas que siguen hoy pendientes, porque nuestra ciudad no solo es caótica, sino que es profundamente desigual. En relación a los espacios públicos, por ejemplo, mientras que un vecino de San Isidro puede gozar de 18 metros cuadrados de área verde por habitante,
un vecino de San Juan de Lurigancho solo tiene 2.9 metros cuadrados de área verde. Esa inequidad en el acceso a espacios públicos se tiene que revertir. ¿Cómo se puede revertir? De diferentes maneras. En primer lugar, deteniendo los procesos de privatización en curso de espacios públicos. En segundo lugar, generando los recursos para mantenerlas, porque el gran dilema de las municipalidades distritales es que señalan no tener recursos suficientes, y eso, digamos, también es una expresión de la inequidad, ¿no? Mientras que San Isidro recauda un promedio de 310 soles para mantenimiento de parques anualmente por cada vecino, Villa María del Triunfo recauda menos de 10 soles. Claro. Entonces hay una distancia muy grande en la capacidad de tener recursos. Nosotros creemos que esos recursos deberían redistribuirse, por lo menos una parte de ellos debería entrar a una bolsa general que permita generar un fondo común de conservación de áreas verdes y de espacios públicos en la ciudad. En tercer lugar, creemos que habría que pensar, más que expropiación, hay algunos terrenos que son del Estado, principalmente de las Fuerzas Armadas, que no le requieren de un proceso de expropiación, sino requieren más bien de un proceso de acuerdo entre entidades del Estado para darles un nuevo uso, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesaría muchísimo evaluar la posibilidad de convertir la base aérea Las Palmas en un gran espacio público, en un gran espacio verde que además tenga un rol en nuestra política de prevención de riesgos, porque esa zona de la ciudad no tiene un gran espacio público donde ir en caso se suscite un sismo, ¿no? Entonces, creo que eso ver qué propiedades tiene ya el Estado para utilizar como espacio verde, y dos, una cosa que no estamos viendo, la mayoría, parte importante, si no un tercio de nuestra población vive en ladera de cerro. Y allí hay un montón de espacio que está identificado como espacio de área verde, que no es un área verde, que es un terreno baldío, que los traficantes de terrenos amenazan permanentemente con ocupar o que ocupan con mucha violencia en los barrios. Entonces creo que debe haber una inyección de presupuesto en esas zonas para crear lo que hemos denominado parques mirador, y que en nuestros cerros también puedan haber áreas verdes con distintos usos recreativos, educativos, ambientales, para los más de 3 millones de limeños que viven en la ladera de cerro. Claro, entonces la expropiación no sería una de las herramientas, digamos, que propondrías. Mira, la expropiación es hoy legal para fines de interés público. Me parece que en una eventual ley de suelos podríamos considerar la expropiación, digamos, como parte de una política de planificación urbana, como sucede en otros países. Pero creo que lo que es importante reconocer, que no es casualidad, Paulo, que nosotros hoy no tengamos ni una ley de suelos, ni una ley de desarrollo urbano. Chile la tiene, Brasil la tiene, Colombia la tiene. Si no la tenemos, es porque hemos tenido una resistencia histórica de nuestra clase empresarial a tener marcos regulatorios claros. Entonces, me parece que hay que aprovechar la oportunidad de que hoy, por ejemplo, gremios como Capeco, ¿no?, la Cámara de la Construcción del Perú, o ADI, la Asociación de Inmobiliarios, han planteado una agenda de vivienda social que implica la aprobación de leyes como la Ley de Suelos, y entrar en una conversación sobre cuáles son los instrumentos más urgentes para comenzar a poner el piso parejo en la ciudad. Sí, tú mencionaste el caso de San Isidro, y yo recuerdo que en redes sociales de cuando en cuando siempre se prende algo sobre una posible expropiación, por ejemplo, del golf, ¿no?, que es un espacio verde enorme en el medio de San Isidro y que, de ser público, digamos, habilitaría, qué sé yo, mejor tránsito de la ciudad en general. ¿Qué opinarías sobre una propuesta como esa, por ejemplo? A ver, yo en primer lugar creo que antes de la expropiación lo que deberíamos hacer es que el golf cumpla con entregar su derecho de vía, ¿no? Si tú te das cuenta, en esa zona los carriles son 2, y cuando termina el golf y comienza la cuadra, creo, 10 de Camino Real, los carriles son 4. Y eso es porque el golf sigue siendo un terreno rústico que no ha entregado su derecho de vía. Entonces, de entrada, lo que debería hacer es entregar su derecho de vía más allá de cualquier expropiación, y eso podría, digamos, ayudar, por ejemplo, a habilitar una ciclovía importante, ¿no? Con dos vías de ida y vuelta. En segundo lugar, creo que hay una polémica abierta que se abre en primer lugar por esta sensación de injusticia espacial, ¿no? O sea, la gente siente que
no solamente es que en San Isidro hay más espacio verde, sino que ese espacio verde está enrejado, ¿no? O está privatizado. Y además hay algunas razones históricas. Quienes están a favor de la posibilidad de expropiar el golf señalan que en algún momento en los planes urbanos de Lima el golf fue zonificado como un parque zonal. Ahora, quienes digamos, cuestionan la posibilidad de expropiarlo, se preguntan válidamente cuánto vamos a invertir en expropiar, porque expropiar no es gratis. Expropiar significa pagar por recuperar ese espacio. Entonces, ¿cuánto vamos a tener que pagar por cada metro cuadrado en el corazón del San Isidro? Y si ese pago que vamos a hacer por recuperar ese espacio, ¿acaso no sería mejor invertido en generar espacio público allí donde más se necesita? En San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres, en Villa María del Triunfo. Entonces, me parece que no podemos dejarnos ganar simplemente por la reivindicación histórica o simbólica, que es importante, pero que también hay que hacer una evaluación sobre si nos conviene pagar todo eso a quienes ya tienen un montón de dinero, en vez de invertir ese dinero en un espacio público cercano a los barrios populares consolidados, ¿no? Claro. Lo que sí creo, y ahí quiero dar una última anotación, es que no podemos tolerar que los dueños del golf pretendan modificar la zonificación y comenzar a hacer proyectos de vivienda allí, ¿no? O sea, sí, porque eso significaría generar un negocio terrible con un espacio, con un pulmón verde de la ciudad, que si bien no es de acceso público, sí mantiene sus servicios ambientales, ¿no? En términos de calidad de limpiar el aire, por ejemplo, ¿no? Claro. Pasando a un tema ya para ir terminando también de tu campaña, ¿cómo la has financiado? ¿Cómo sabemos que, digamos, no es barato una campaña, ninguna campaña en general? ¿Tú cómo has manejado este tema de los recursos? Sí, mira, desde el día 1 con mi equipo de campaña nos hicimos un presupuesto, ese presupuesto bordea los 60.000 soles, que en realidad es una campaña bastante austera para lo que uno ve en las rendiciones de cuenta de la OMPE. Hay candidatos, los 10 candidatos que más gastaron en la campaña del 2010 gastaron un aproximado de 200.000 soles. Nosotros creímos que también era importante tener un presupuesto realista que nos permita hacer algo que para nosotros cumple con el objetivo de cambiar la política desde la campaña y no esperar a llegar al Congreso, que es el microfinanciamiento ciudadano. Nosotros hemos apostado por una política de microfinanciamiento ciudadano que invita a todos los ciudadanos a entrar a nuestra página web, llenar los datos que la OMPE nos pide para la rendición de cuentas y aportar cantidades, digamos, pequeñas, ¿no? Tenemos aportes de 3 soles, de 5 soles, de 10 soles, de 20 soles, hasta un límite máximo de 5.000 soles, me parece, que la verdad todavía no hemos recibido un aporte de esa dimensión. Luego, también tenemos un compromiso de que el aporte sea 100% bancarizado para evitar justamente las posibilidades de lavado de activos. Nosotros no aceptamos aportes en dinero en efectivo, sino que todos son a través de nuestras cuentas. Además, tenemos un mecanismo de transparencia por el cual en nuestra página web pueden revisar con una barra de progreso de cuánto hemos ido recaudando y también los nombres y los montos que han aportado los últimos 10 aportantes, y eso se va actualizando cada tanto en nuestra página. Y finalmente tenemos una campaña que involucra una rendición de cuentas. Todos los aportantes a nuestra campaña reciben un correo mensual donde les contamos cómo hemos utilizado el dinero que ellos nos han aportado. Actualmente estoy bien contenta porque hemos superado ya el 50% de la recaudación y esperamos que hacia el 11 de abril podamos llegar a la meta de los 60.000 soles. De una. Un poco antes de terminar, quería hacerte unas preguntas, digamos, que siempre hacemos a todos los candidatos sobre cuestiones, digamos, que siempre en campaña generan polémica. ¿Cuál es tu postura sobre el aborto? Nosotros, desde Juntos por el Perú y de manera personal, estamos comprometidos con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su proyecto de vida, más aún en una situación de violación sexual, y por eso nuestra propuesta es la de despenalizar el aborto, ¿no? Es decir, no perseguir a ninguna mujer por decidir interrumpir un embarazo no deseado. En cualquier caso, como la ley que se aprobó en Argentina, digamos, recién. Sí, nuestra propuesta es que en todas las causales despenalizar. ¿El matrimonio igualitario o unión civil o
En Juntos por el Perú, en nuestro plan de gobierno, hemos planteado que todos los seres humanos tenemos igual derecho a formar familia y que el matrimonio es una institución que debe de integrar a la diversidad de familias existentes, así que estamos a favor del matrimonio igualitario. Yo no me voy a casar, la verdad, pero creo en el derecho de las personas a casarse si así lo quieren. La eutanasia, y ahí está el caso de Ana Estrada, ¿no? Que estuvo en las últimas semanas apareciendo. Mira, con sinceridad, nuestro plan de gobierno no contempla la materia. De manera personal, yo estoy a favor de reconocer el derecho a la muerte digna, ¿no? El derecho a la vida también involucra el derecho a decidir cuándo termina nuestra vida, ¿no? Es un ejercicio de la autonomía y creo que el Estado debe acompañar más aún en casos como el de Ana Estrada y dar las garantías institucionales para que este deseo de vivir, de morir dignamente sea satisfecho. Sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana, una eventual legalización. Sí, personalmente nosotros estamos, en primer lugar, a favor de permitir el autocultivo para casos medicinales. Me parece que no deberíamos generar una barrera de acceso económico a este tratamiento, más aún cuando las familias que lo utilizan saben cómo hacer este procedimiento de convertir, digamos, la planta en aceite, y creemos que eso abarataría muchísimo los costos y aliviaría a las familias que ya están bastante cargadas con un familiar enfermo. Y de manera personal yo estoy de acuerdo en la despenalización del uso recreativo. Me parece que hay que apostar por una campaña grande de información y de concientización para que quien decida, digamos, utilizar la marihuana lo haga con responsabilidad y evitar, digamos, casos de adicción que interrumpan proyectos de vida, ¿no? Claro. Para terminar, Marité, ¿te parece si te menciono un nombre de un candidato o candidata y tú me respondes con, qué sé yo, una frase, una palabra que se te venga? De acuerdo, sí. De acuerdo. A ver, Johnny Lescano. Caballo de Troya. Rafael López Aliaga. Amenaza conservadora. Julio Guzmán. Ni chicha ni limonada. Keiko Fujimori. Organización criminal. Ollanta Humala. Traidor. George Forsyth. Improvisado. Verónica Mendoza. Valiente. Hernando de Soto. ¿Está compitiendo? Daniel Urresti. Matón. Bueno, listo, creo que eso sería todo, Marité. Te agradecemos muchísimo por este tiempo. No, gracias a ti, Pablo. Gracias a todos los de El Filtro y quienes ven a Infiltrados. Un abrazo y nada, voten informados, por favor, queda un mes. Es súper importante que todos nos comprometamos con renovar la política y limpiar la casa. Tenemos la oportunidad de limpiar la casa hasta 2021, así que lo que les pido es que se informen y si les animan las propuestas de Juntos por el Perú, marquen la JP de Verónica Mendoza y escriban el 8 por nuestro derecho a vivir en ciudades justas y sostenibles. Listo, muchas gracias.